Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta reunión del día de hoy, el webinar sobre Red Data Merge. Vamos a comentarles a continuación algunos detalles que hacen a la organización de este encuentro que nos convoca hoy. Este seminario va a durar 120 minutos, es decir, 2 horas. Las líneas están silenciadas con el objetivo de evitar ruidos de fondo que interfieran con el normal funcionamiento de esta presentación. También les quiero comentar que el chat está habilitado ya hace varios minutos para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, comentarios y con gusto se las voy a trasladar al presentador. Algo que es muy importante es que ustedes se aseguren de seleccionar all panelists si lo tienen en inglés, todos los panelistas si lo tienen en español, para que cuando envíen sus mensajes, cualquiera de nosotros tres que vamos a estar como panelistas en esta llamada, podamos ver esas preguntas y no se nos pierda ningún contenido. Esta sesión la estamos grabando y el objetivo es subirla al canal de YouTube que tenemos, del que les voy a compartir luego el enlace. Los alentamos a que se suscriban y además vamos a compartirla en el set de materiales que vamos a enviarles a continuación, a continuación de este encuentro dentro de las próximas 24 horas, que incluye la presentación que mostraremos en instantes, la grabación, como les decía, y también un enlace a la encuesta de satisfacción. Un detalle muy importante es que es muy valioso para nosotros que ustedes completen esa encuesta de satisfacción. Nos permite mejorar cada vez más y hacer propuestas que se adecúen a sus necesidades e inquietudes, pero también nos sirve para saber sobre qué temas ustedes quisieran escuchar en el futuro. Así que tómense los 2 minutos que dura llenar esa encuesta de satisfacción porque es realmente muy importante para nosotros y la labor que hacemos día a día. Si les parece, entonces voy a comentar ahora los detalles de la agenda que vamos a recorrer hoy. Vamos a ver qué es un data merge, cómo prepararse para un data merge, cómo es el proceso, cuáles son las razones comunes por las que un data merge puede ser rechazado y vamos a tener también espacio para preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir enviando sus preguntas a medida que la presentación va transcurriendo. La idea es que podamos ir agrupándolas y podamos pasárselas a los presentadores para que vayan respondiendo. Intentaremos, como les decía, responder la mayor cantidad de preguntas posibles. En caso de que alguna quedara sin contestar, nos aseguraremos de hacer el seguimiento correspondiente. Me presento ahora, yo soy Carolina Ricarte, junto con Leandro Gentile, que no está en esta llamada en el día de hoy. Somos responsables del equipo de campañas para Latinoamérica y el Caribe. Estamos en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, y mi misión del día de hoy, como les decía, va a ser monitorear el chat, moderar esta reunión, trasladar las preguntas a nuestros presentadores y estar atenta a los comentarios que ustedes vayan haciendo. Como les decía, las preguntas que no sean respondidas nos ocuparemos de responderlas hacia el final o de hacer el seguimiento si corresponde. Y ahora me gustaría dar de Bogotá, Colombia. Ambos son especialistas en implementaciones y consultores de tecnología para la región de Latinoamérica. Así que a lo largo de las próximas 2 horas nos van a compartir el contenido propuesto en la agenda. Bienvenidos, Juan y Santiago, un gusto contar con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Gracias, Carolina. Santiago, también. Un gusto acompañarlos. Bien, entonces ahora voy a darte a ti, Juan, los atributos para que presentes y puedes dar comienzo a tu presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Se escucha bien, sí. ¿Se ve la presentación? Ya veo la presentación, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues quisiera comenzar dándole las gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, donde están dedicando este tiempo para poder aprender sobre lo que es el proceso de Data Merge. Quisiera comenzar hablando un poquito de que la razón de este webinar es para reforzar el proceso completo de Data Merge, desde antes de colocar la orden
hasta que se recibe el reporte y cómo se manejan las reservas. La otra parte de la razón es que la TAM, la aerolínea, anunció a finales de enero que a partir del 1 de marzo su contenido no va a estar disponible en Amadeus. Y por esto muchos de ustedes han buscado alternativas para poder seguir vendiendo el contenido de la TAM. Entonces, con esto quisiera comenzar explicando qué es Data Merge. Data Merge es simplemente el proceso que automatiza a través de una aplicación robótica la migración de PNRs y o perfiles desde un GDS de origen hacia el GDS destino, que en este caso es Sabre. Esta conversión puede ser desde Travelport Galileo Worldspan a Sabre, puede ser desde Amadeus a Sabre y también puede ser de Sabre a Sabre. Entonces, ¿dónde están los documentos que tienen que ver con Data Merge? Todo está incluido en Sabre Central. Como saben, Sabre Central es el portal donde podemos hacer una infinidad de tareas que tienen que ver con la operación de la agencia y el sistema. Entonces, para yo poder llegar al área de Data Merge, lo primero que debo hacer es en la parte de arriba hacer clic donde dice mi agencia. Luego le aparecen estos cuadros que están en el centro, dependiendo de las autorizaciones que ustedes tengan dentro de Sabre Central. Puede ser que tengan más cuadros, puede ser que tengan menos cuadros. El que necesitamos encontrar es este que dice Data Merge. Cuando hacemos clic en este cuadro, llegamos a esta próxima página donde ya todo el contenido que estoy viendo aquí tiene que ver con el tema Data Merge. Lo primero que quiero mostrarles es en esta franja donde dice procedimiento, tengo 4 diferentes tabs que se pueden oprimir y va a tener información diferente. La primera es donde ustedes van a entender todo lo que tiene que ver con el procedimiento de cómo procesar un data merge. Luego tenemos la otra parte donde usted puede encontrar cuáles son las guías para los clientes. Luego tenemos otro con preguntas frecuentes y el cuarto nos habla sobre fechas restringidas. Aunque lo vamos a ir viendo más adelante en la presentación, este es el botón donde debemos hacer la solicitud de la migración de los datos y ya luego de concluido el proceso, si yo quisiera ver un historial de las diferentes solicitudes que se han hecho bajo la agencia, lo puedo hacer oprimiendo este botón. Entonces, también tenemos otra área dentro de Sabre Central, perdón, donde existen documentos que les ayudan a entender los procesos que se deben de hacer con ciertas cosas que tienen que ver con la conversión. Si yo voy bajo Sabre Central, luego capacitación, biblioteca de contenidos, referencias rápidas y conversion playbooks, ahí es donde van a encontrar todos estos documentos, los cuales están traducidos en varios idiomas. Siempre fíjense en las últimas siglas que están al final, ese les va a decir cuál es el idioma. Y no solamente sobre Data Mesh puedo encontrar información aquí, sino que también puedo encontrar información acerca de Hotel Program Manager, como si necesito poder que me habiliten tarifas negociadas a las aerolíneas, cuál es el proceso que debo de seguir. Si yo tuviese un back office, la parte de la integración que yo necesito para poder tener esa integración completa. Y en algunos casos también tenemos una parte introductoria sobre el manejo de los APIs o los web services. Pero lo que nos compete es la parte de Data Merge. Si se fijan aquí con las flechas, le acabo de poner la guía para migración de reservas. Luego aquí abajo tengo la migración de perfiles. Y aquí también, porque tenemos personas que tal vez pueden ser que prefieran leerlo en inglés, les puse la marca de PNR, el PNR Data Merge Playbook, pero el que está en inglés. Entonces, vamos a entender ahora cuál es el proceso completo de realización de Data Merge. Desde que decido hacer el Data Merge hasta que ya el proceso completa, que ya yo tengo mis reservas ya migradas y qué puedo hacer a partir de ahí. Es ese proceso completo.
Lo primero que yo necesito es prepararme. Si se fijan, prepararme toma toda la franja de la parte de arriba porque es una de las más importantes de todo el proceso. Lo primero que necesito saber es estimar el número de PNRs y el número de OIDs o Office IDs de Amadeus que se van a migrar. Y con esto necesito establecer una fecha de migración. Les comento y hay dos cosas que necesito decirle primero. Ustedes van a ver que hay mucha información repetitiva dentro de la presentación y la razón de esto es porque es muy importante y necesitamos mencionarlo en varios puntos. Y segundo, recuerden que en este momento hay una demanda muy grande de las agencias de viajes en Latinoamérica que están pidiendo que se haga este proceso, lo cual hace que el proceso no se está manejando de una manera normal. Vamos a decir, si lo hubiésemos intentado hacer hace 4 o 5 meses, hubiese sido algo bien diferente. En este momento, la cantidad de órdenes que nos están llegando, tanto a Amadeus como a Sabre, es bastante alta. Y eso está haciendo que el calendario esté bastante lleno porque la verdad es que los recursos son limitados para ambas compañías. Cuando les hago esta explicación, porque cuando digo establecer una fecha para el data merge, más adelante van a ver que dice que yo necesito pedir el data merge por lo menos 5 días antes laborables. Eso es lo que Amadeus exige. Pero en este momento, debido a la demanda que tenemos, Amadeus está asignando fechas para el 20 de marzo. Es decir, que si ustedes no han hecho todavía sus órdenes de data merge y es algo que van a hacer en los próximos días, deben de hacerlo para una fecha que sea 20 de marzo o mayor, porque hacia atrás ya todos los slots están llenos. Entonces, luego de establecer la fecha, lo que necesito es leer la guía de data merge que ustedes deben de leer. Más adelante les voy a mostrar dónde ustedes pueden encontrar esa información, pero también les comento que es un resumen escrito de todo lo que yo estoy explicando en esta presentación. Luego necesito preparar el pedido de data merge, que es llenar el formulario que se hace en Sabre Central. Y también necesito escoger o configurar un queue y una categoría en Amadeus, que es donde se van a colocar los PNRs para que Amadeus pueda hacer la captura. Luego envío el pedido de data merge, que es el formulario, vía Sabre Central. Y aquí ya pasamos entonces a lo que es la fecha de data merge. Perdón. En esta parte, lo primero que debo hacer es limpiar el queue para colocar los PNRs y por lo menos una hora antes de la hora que se indicó en el formulario es que lo debo hacer. El -1 que tengo ahí es para indicar si yo decidí que el data merge se iba a hacer el día 3 de marzo a las 8 de la mañana, que es el primer horario que tenemos disponible. La sugerencia es que se haga el día anterior. Es decir, que se busque cuáles son los PNRs activos que ustedes quieren convertir y que estos entonces los puedan colocar en el queue y la categoría que usted decidió en este punto aquí arriba cuando le mencioné la parte de configurar o escoger. Entonces, luego de que ya Amadeus captura la data, nos la envía a Sabre para conversión. Lo próximo es que ya ahí se completa la migración. Ustedes se van a dar cuenta porque van a recibir de nuestro departamento de Data Merge un email con un reporte post migración. Les voy a hablar también sobre eso más adelante. Los PNRs migrados ustedes lo van a poder ver en la cola que se especificó en el pedido de la migración. En este momento, ustedes deben verificar los PNRs migrados, pero más allá también deben hacerle seguimiento a los PNRs que fueron rechazados. Aunque también lo voy a mencionar más adelante, lo importante de esto es que esos PNRs rechazados se queda la responsabilidad bajo Amadeus y es algo que no puede utilizar en Sabre. Y ya por último, pues sus asesores pueden comenzar a modificar, actualizar, emitir boletos en esos PNRs que ya fueron migrados a Sabre. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora, Carolina?
Efectivamente, Juan, tenemos algunas preguntas. Nos preguntaba Luz más temprano si puede cualquier agente pinchar el botón y solicitar una migración o si solo puede hacer la agencia con un consolidador. Básicamente lo tiene que hacer el coordinador de la agencia. No lo puede hacer cualquier asesor, el que tenga los atributos de coordinador de agencia es el que puede hacer esa solicitud del data merge. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Ángeles nos pregunta si el data merge se necesita para pasar de otro GDS a Sabre. Correcto, es básicamente mover todos tus PNRs con una característica especial, en este caso los de LAN, de Amadeus a Cesabre. Perfecto. En esta audiencia que tenemos hoy, Santiago y Juan, tenemos clientes nuevos en el sistema, pero también tenemos muchas agencias que ya están en Sabre. ¿Hay algún escenario en el que un cliente que ya trabaja en Sabre necesite pasar por un data merge? Si tienes reservas que quieren mover como bien mostraba Juan, fíjate que hay varios escenarios donde se puede hacer el data mesh. Sabre a Sabre se puede hacer. Si quieres mover una gran cantidad de PNRs de un pseudo de Sabre a otro de Sabre, lo puedes hacer. O hay algún paquete de reservas que tú quieras mover, un grupo de reservas que quieras mover de otro GDS hacia Sabre. Perfecto. Carolina, Sí, Carolina, permíteme, déjame agregar algo a esa respuesta. Y es que esa agencia que hoy tiene los dos GDS, si en Amadeus hay algún PNR que sea de la TAM, a partir del 1 de marzo, no va a recibir ningún cambio de horario, no va a recibir ningún queue, nada, absolutamente nada, porque no va a haber una conexión entre la TAM y Amadeus. Si esa agencia necesita que esos PNRs sigan teniendo información, que ustedes puedan seguir teniendo la información de la TAM, deben hacer la conversión. Esa es la razón por la que lo deben hacer. Pero son per- solo aquellos que están en Amadeus. Si los tienen en Sabre, no hay problema. perfecto. Muchas gracias. Noelia nos pregunta si Amadeus envía los PNRs a una queue específica, si tienen que completar el formulario y al menos una hora antes de la migración deben sacar todos los PNRs de esa queue. No, una hora antes de la migración deben enviarlos a esa queue. Y yo iría un poco más también, porque según entendí la pregunta, Amadeus no va a hacer nada. Quien lo debe hacer es la agencia. La agencia es quien decide cuáles son los PNR que se migran. La agencia es la que debe ir a Sabre Central y llenar el formulario. Y la agencia es la que debe de colocar los PNR en el queue para que entonces Amadeus pueda hacer la captura. Gracias, Carlos. Perfecto. Tenemos más preguntas. Nada más para comentarles a quienes nos están escuchando, hay varias preguntas que tienen que ver con cuáles son las razones por las que se puede rechazar un data merge. Eso lo vamos a cubrir más adelante en la presentación, así que vamos a esperar a que transcurra la presentación como está programada. Nos pregunta Luis, ¿qué pasa si se migra después del 1 de marzo? Si los PNRs migrados con segmentos inactivos se pueden remitir en Sabre. Eh, Eso tendrás un tiquete abierto que es de LAN. Ese, si estaba expedido en tu IATA y tienes el mismo IATA del lado de Sabre, pues vas a poder remitir sin problema. Perfecto. Aníbal nos consulta, si los plazos son desde el 20 de marzo y Amadeus da plazos posteriores al 20 de marzo, ¿cómo se llega? Cuando la TAM dio plazo al 28 de febrero, migrando lo que no esté a esa fecha. Eh, Eh, Perdóname, Santiago. Dale, dale. Lamentablemente, eso es una decisión de Amadeus por la cantidad de recursos que tienen. Ellos son los que deciden o aceptan las fechas que ustedes piden. Realmente lo que podrían hacer es cualquier reserva nueva a partir del 1 de marzo la trabajan en Sabre, pero esas que están en Amadeus no las van a poder migrar hasta que Amadeus no le acepte la fecha y ya ellos son los que le van a decir la fecha. O sea que lamentablemente ya no es algo que podemos manejar nosotros. O tal vez ustedes le podrían poner un poco de presión a ellos, pero la verdad es que ellos son los que deciden la fecha. Perfecto, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, Juan y Santiago.
Nos pregunta Alfonso si tiene pocos PNRs, si puede hacer algo así como un Spectra para hacer el data merge en forma manual. Correcto. Cuando nombras Spectra, para todos los que no lo conocen, es una herramienta de búsqueda dentro de Sabre, de los PNRs que tienen una característica. Es lo mismo que tú haces en Amadeus. Los que conocen Amadeus es una entrada que empieza por LPO. Lo que hace es traer y llevar a una sola cola y a una sola categoría todos los PNRs, en este caso de LATAM y activos. Con eso puedes moverlos todos a la vez a una sola cola, que es de donde nosotros Amadeus captura para poder hacer el data merge. Bien, Beatriz nos cuenta, si tengo a mi cargo varios pseudos en Amadeus, ¿puedo ponerlos en una queue de mi pseudo principal y los migrará desde ahí Sabre? De ahí los captura Amadeus para después nosotros hacer la migración correcta. Lo único que debe asegurarse es que si tiene números de yatas diferentes, luego que estén en Sabre, que van a subir a un solo PCC, va a tener que distribuirlos a otros PCC donde estén los IATA correspondientes para poder hacer remisiones. Es lo único que debe de tomar en cuenta. Correcto. Muy bien, Santiago, aprovecho y te hago una sugerencia. Sabes que hay varios participantes que me dicen que no pueden escucharte bien. No sé si tenés algún problema con el micrófono o con el audio, pero por favor revísalo porque así las respuestas que demos pueden llegar a todos los participantes. Nos pregunta Gabriela, si tenemos 5 o 7 IATAs, ¿podemos asignar una persona por IATA o solo lo puede hacer el administrador de casa central? Cada Office ID debe tener un coordinador y cada pseudo de Sabre tiene su coordinador. El que sea coordinador puede tener acceso a poner las órdenes de cada IATA independientemente sin problema. Dentro de la configuración del coordinador de agencia, actúa como el dueño de como el administrador de todos los pseudos y puedes poner la orden para cada uno. Bien, para retomar la pregunta que nos había hecho Alfonso, me dice que no quedó respondido lo principal. Si son pocos PNRs, ¿se puede hacer el data merge de forma manual? Ok, Ok, dale Juan. no entiendo lo que es de forma manual. Sí. El Alfonso, si único, puede aclararnos un poco más la pregunta en el chat, le agradecemos, así nos aseguramos de responder a la necesidad que usted tiene. Bien, tenemos aquí otra pregunta de Diana. Dice, si no se realiza el data merge y tenemos una remisión de Amadeus, ¿se puede hacer automáticamente en Sabre o tenemos que obligatoriamente pasar primero el récord original? No necesariamente. Si tú tienes el tiquete original que expediste con LATAM, puedes utilizar bajo el mismo IATA ese etiquete para hacer una reexpedición. Pero es importante tener en cuenta que tiene que ser el mismo IATA. Muy bien. y Sí, adelante. no, te iba a decir que podemos continuar y seguimos con preguntas un poquito más adelante. Bueno, está bien. Adelante, entonces yo sigo recopilando las preguntas y las voy compartiendo con Santiago. Muchas gracias. Entonces, continuando en cuanto a la orden, lo primero es que el data merge se debe solicitar con anticipación de por lo menos 5 días en el caso de Amadeus y para Travelport puede ser hasta 10 días. Claro está, con lo que mencioné de las fechas, los 5 días están ya listos, ya no hay que pensar en esa parte, pero lo comento porque la generalidad es que sean 5 días laborables antes. Si hay algún cliente que piensa que puede ser que se necesiten migrar más de 12,000 PNRs, debe de comunicarse con su director de cuenta porque hay que hacer un proceso externo con el departamento de Data Merge para poder tener o agendar esos PNRs que probablemente se tengan que separar en diferentes días. Así que cualquier persona que piense que tenga más de 12,000 PNRs necesita hablar primero con su eh, director de cuentas para poder agendar el data merge. Entonces, como les había comentado, bajo el
la parte dentro de la página de Data Merge tenemos las guías para clientes. Y si miramos aquí en la parte de abajo, probablemente no se vea muy bien, pero el primer enlace es el que se debe descargar para poder ver toda la información que tiene que ver con el Data Merge. Y para que tengan una idea, si se fijan, es básicamente lo mismo que estamos hablando, lo que es un resumen, lo que son las guías, que se hace antes, durante o después, y todo eso lo vamos también a ir viendo en esta presentación. Entonces, ¿cuáles son las razones comunes de rechazo de una orden de Data Merge? Lo primero es que la dirección de correo electrónico del GDS que libera los PNRs no esté incluida en el pedido original. Y algo importante en esta parte es, ellos solamente aceptan que el correo venga de la persona que para ellos es administrador en el sistema de Amadeus. Este correo o esta información normalmente sale del perfil de Sabre Central. Para los que conocen Sabre Central, hay un área en la que yo debo de poner cuál es mi nombre, mi apellido, correo y teléfono. Hay más cosas, pero esas son las 4 importantes. Entonces, esa información que va, cuando yo cree la orden del Data Merge, va a salir del correo y el nombre de ese perfil en Sabre Central. Si esa información cuando llega a Amadeus, ellos no consideran que esa persona no es administradora, van a negar o van a rechazar esa orden. Otra cosa que también ocurre es que cuando llenan el formulario no agregan la parte del queue de donde se va a capturar y la categoría. Ambos son obligatorios. Si para Amadeus falta uno de los dos, van a rechazar también esa orden. Si ponen más de un queue, solamente se permite un queue por formulario. Por esto es que deben de tomar como base, tengo que hacer una orden y claro, lo estoy diciendo ahora porque eso es la generalidad, pero luego les voy a comentar una excepción. Por cada OID debo hacer una orden diferente. Es decir, que debo de llenar toda la información para cada OID y claro, eso también va a hacer que esa información llegue a un queue específico en un PCC de Sabre. Si la cantidad aproximada de PNRs a migrar no está dentro del formulario, también lo pueden rechazar. Aquí les repetimos la parte del tiempo, 5 días laborables para Amadeus, 10 para Travelport. Si hay formularios hechos a mano, hay personas que imprimen el formulario, luego lo llenan, lo escanean y lo envían. Eso ellos no lo aceptan. Si los formularios no son enviados por la agencia que va a mover los PNRs, también no lo aceptan. Y hubo alguien que habló de consolidadora, con eso deben de tener un poco de cuidado, porque deben de tomar en cuenta que Office ID es el responsable del PNR. No lo quiero complicar mucho, pero básicamente existe la posibilidad que si mezclan varias agencias en un solo queue para una captura, puede ser que ellos se lo rechacen. No es seguro, pero se los comento porque existe la posibilidad. Y formularios enviados por empleados de Sabre tampoco los aceptan. Otra de las razones comunes de rechazo es si se utiliza una fecha que para ellos consideran que es no laborable. Empezamos que todos los sábados y domingos para ellos no son laborables, por lo tanto no puedo escoger ni sábado ni domingo ni ninguna de estas fechas bloqueadas. Para Sabre no hay ninguna situación porque enero, diciembre tenemos como quien dice el año completo, pero para Amadeus ya estamos llegando al lunes 29 de marzo. Me imagino que ellos cuando les digan la fecha aproximada en la que podrían hacer el data merge, no incluirían esta fecha. Pero se lo comento para que tengan en cuenta que el lunes 29 de marzo para Amadeus, ellos lo consideran como no laborable. Entonces, la excepción que yo les hablé hace un momento. En el caso de que su agencia tenga más de un Office ID, ahora se está manejando una tabla de Excel y la razón es para crear el proceso un poco más eficiente. Imagínese que usted tenga 10 Office IDs y tenga que entrar a Sabre Central y crear una orden por cada Office ID. Eso básicamente le puede tomar una tarde completa poder completar ese proceso. Entonces, como excepción para la TAM, para este proyecto,
y solamente para agencias que tengan más de un OID de Amadeus se necesita llenar es un Excel, donde en vez de hacer una orden por cada uno, en cada línea se pondría la información para cada OID y de esa manera es un poco mucho más eficiente para ustedes. Si usted es una agencia que maneja más de un OID y necesita acceso a este Excel, necesita comunicarse con su director de cuenta, que ellos se lo pueden proveer. Para aquellas agencias que tienen un OID solamente, necesitamos seguir el proceso como lo voy a explicar ahora. Cuando estoy en la página de Data Merge, en la parte de arriba les había mostrado que había un botón verde, solicitar una migración de datos. Cuando hago clic en él, me sale esta página que está del lado derecho. Lo primero que debo hacer es seleccionar el PCC. Algo importante que se me ha olvidado comentarles. Las únicas personas que pueden poner órdenes de Data Merge son los que en Sabre Central tienen la capacidad de administrador o capacidad para hacer órdenes. Si su perfil en Sabre Central no lo tiene, usted no lo podría hacer. Tendría que buscar la persona que tenga esa posibilidad en Sabre Central o comunicarse con su director de cuentas para que le habilite esa opción. Entonces, cuando escribimos el PCC en este cuadro, cuando ya lo tiene aquí en mayúsculas, pues simplemente le damos clic de Amadeus a Sabre y eso abre el documento que se va a llenar. Aquí yo no tengo el documento, pero sí ya tengo lo que es el producto final. Básicamente lo que les va a ir preguntando es cuál es el nombre legal de la agencia, cuál es el Office ID, su número de IATA, información general de la agencia. Luego les va a pedir quién es la persona autorizada para Amadeus. Todo lo que estamos haciendo en la parte aquí al principio es lo que es información para Amadeus. Teléfono, un correo, un nombre alterno. Luego viene la fecha en que ustedes quieren que se haga el data merge y la hora. Una cosa es que ellos manejan solamente horario del este de Estados Unidos, o sea que la hora que aparece en el formulario, si usted no está en el mismo horario del este de Estados Unidos, debe entonces hacer la conversión a su país. Aquí está el queue de Amadeus, donde se va a hacer la captura, la categoría y la cantidad de PNR aproximado. Sobre la cantidad de PNR aproximado, si se pasa un poquito, ¿qué le digo? Un 5 o 10%, no creo que haya problemas. Si disminuye un 5 o 10%, no creo que haya problemas. Si eran 2,000 y ustedes le mandan 10,000, ahí sí puede ser que ellos paren eso y que los contacten a ver qué está pasando, porque esa no era la cantidad para lo que ellos se habían preparado para hacer captura. Y luego viene ya la parte de Sabre. La mayoría de esta información viene por defecto porque ya viene de nuestro sistema. Solamente deben de llenar los espacios que estarían en blanco. Y aquí la parte importante es el queue en el que ustedes quieren que se suban las reservas. Entonces, vamos a ver un poquito de pasos previos que se necesitan hacer. O sea, ya envié la orden, ya me la aprobaron. Ahora, ¿qué necesito hacer después? Antes de la fecha en que toca que ellos hagan la captura. Lo primero es, necesito volver a estimar el número de reservaciones que se va a migrar. Y esto significa todas las reservas que ustedes quieran que se migren. Asumiendo, como estamos hablando del proyecto LATAM, son aquellas reservas activas que tengan segmentos con LATAM. Y no importa si tienen boletos o no emitidos. Se supone que deben de migrar todo lo que tengan de LATAM. Normalmente nosotros sugerimos que impriman o guarden las reservaciones, pero si ustedes van a seguir teniendo acceso a Amadeus, realmente esto no es tan necesario. Aunque, lo voy a decir ahora, aunque lo voy a repetir más tarde, luego que se migra una reserva, no se toca en Amadeus, solamente se puede tocar en Sabre. Pero lo quería decir en este momento para claridad. Entonces, asegurarse de limpiar todas las colas. Es decir, cuando yo dije que voy a usar el Q81 categoría 0, yo primero necesito asegurarme de que esa categoría está limpia, que no tenga PNRs. Cuando yo lo muevo, yo necesito ver todas esas reservas. Esto me va a servir para validar que los estatus de las reservas estén actualizados.
cualquier PNR que aparezca con un segmento HX, NO, UN o TK va a ser rechazado. Es decir, que necesitamos limpiar las reservas antes de la captura de Amadeus. Las reservaciones deben ser enviadas a la cola de migración por lo menos 1 hora antes de la fecha. Y si el data merge está programado temprano en la mañana, es mejor realizar la captura la noche anterior. Es repetitivo, pero es porque es importante. Asegúrese de que cada PNR está puesto una sola vez. Hemos visto que en Amadeus se pueden duplicar los PNRs dentro de un queue. Y eso lo que va a hacer es que cuando lo capturen nos va a llegar doble. Y si por alguna razón hacemos 2 reservas iguales, eso puede crear discrepancias en los sistemas de las aerolíneas. No modifique ningún PNR luego de que se haya enviado al queue. Habiendo dicho esto, yo les acabo de decir anteriormente que las envíen al queue y que luego les limpien los HX y los TK. Mi sugerencia sería, hagan la limpieza, luego que terminen, vuelven y borran el queue y vuelven y envían todos los PNRs al queue. De esa manera estamos claros de que lo que ustedes quieren que se convierta es lo que va a estar en el queue para que entonces Amadeus pueda capturar. En el caso de que ustedes tengan PNRs que tengan la fecha límite que caiga en la fecha o el día anterior del día que se va a hacer la captura, les sugerimos que se emitan en Amadeus, cuestión de que ya pase toda la información y no tengamos problemas. Y la idea es que a veces un data merge puede durar 5 minutos, como puede durar 4 horas. Entonces, para evitar que vengan mensajes de la aerolínea de cancelación o que vaya a pasar algo con ese PNR, por eso les sugerimos que se emitan esos boletos antes. En el caso de las migraciones, nosotros solamente aceptamos un PNR que tenga un segmento de auto y un segmento de hotel con la misma fecha. Si en algún momento alguno de ustedes manejan PNRs que puedan tener más de un segmento de hotel y carro con la misma fecha junto con segmentos de la TAM, entonces deben de dividirlo de alguna manera, cuestión de que no se vayan juntos, porque si no, el sistema lo va a rechazar. Entonces, después de la migración, el equipo de Data Merge va a incluir una copia encriptada de todos los récords. Ese es el reporte que yo mencioné anteriormente. Luego se envía un correo con la contraseña, debido a muchos de los procesos que tenemos legales y de privacidad de información, pues no podemos enviar esta información junta. Por eso es que se envían 2 correos por separado. Y yo les voy a hablar un poquito más en detalle de cómo se ve la información dentro de este reporte. Entonces, los PNR migrados se colocarán en el queue de Sabre de acuerdo a lo que usted se especificó en el formulario. Luego de que reciben el reporte, deben revisar esos PNRs que fueron exitosos, sobre todo porque algunos puede ser que hayan llegado con un tiempo límite de emisión y tal vez necesite corregirlo. Esa es la única razón por la que mencionamos esto. Al mismo tiempo también, aunque va a verificar el queue original, el queue en el GDS original, para ver si existen cambios de horarios, no los deben tocar. Es solamente a ver si han recibido algún mensaje. No los tocan en Amadeus. Lo que deben hacer entonces es esa información enviárnosla a nuestro equipo de soporte para que entonces ellos puedan sincronizarlo como debe ser. Y para esto deben proveer una copia del PNR original. Pero es básicamente contactar nuestro soporte, abrir un caso y nosotros nos encargamos de la sincronización por detrás. Aparte de esto, les recuerdo que después de migrar, toda modificación debe ser hecha en Sabre. Los PNR se van a ver en Amadeus, van a estar ahí, pero no deben de tocarse. Y la razón de esto es porque como ya se hizo la conversión, por detrás hubo ya un mensaje que le llegó a la TAM diciéndole, oye, este PNR era de Amadeus, pero ahora está en Sabre. ¿Qué pasa? Si recibe un mensaje de Amadeus, la TAM va a decir, pero si tú me acabas de decir que ahora estaba en Sabre,
eso puede causar una desincronización y le pueden cancelar la reserva o traer algún problema. Esa es la razón por la que no deben de tocarse en Amadeus. En el caso de los segmentos de autos y hoteles, se migran como pasivos, como GK, es decir, que cualquier modificación que se necesite hacer algunos de estos segmentos, necesita hacerlo directamente, ya sea con la rentadora de auto o con las cadenas hoteleras. Y esta parte la voy a mencionar porque en la normalidad existe. No sé cómo Amadeus lo está manejando en este momento debido a la gran demanda que tienen de órdenes, pero normalmente luego de una migración, ellos dan una ventana de 5 días para que ustedes puedan ajustar los PNR rechazados por la razón que haya sido. Si es posible, por ejemplo, eliminar los TK si fue por esa razón, o si fue un past date que tal vez usted pueda eliminar. Amadeus es igual que en Sabre, que algo que es past date normalmente no se puede cancelar. O sea que es probable que ese sí no se pueda migrar. Pero la idea es eso, que de los rechazados se puedan ajustar, arreglar de alguna manera, vuelven y se colocan en el queue de captura. Ellos entonces lo capturan y vuelven y nos lo envían para hacer la conversión. Lo único que esto es algo que sí tendrían que manejarlo con ellos a ver si es que ellos van a aceptar que se pueda hacer esto debido a la gran demanda que existe en el momento. Caro, ¿preguntas? Tenemos muchísimas preguntas, así es. Santiago, ¿quieres compartir algunas de las que yo te fui pasando? Sí, claro. Fíjate, nos preguntaban cómo sabemos cuál es el usuario de la agencia. En este caso me imagino que se refieren al coordinador, a la persona que puede poner la orden de data mesh. Como bien decía Juan previamente, es el coordinador de agencia el que tiene los atributos para hacer solicitudes en Sabre. De Isabel Urbano, ¿toda agencia se tiene que migrar o solo son las consolidadoras? Toda la agencia que es dueña tiene PNRs en Amadeus y quiere moverlos a su pseudo de Sabre, son las que los tienen que hacer. Analía Álvarez, ¿los tiquetes que quedaron pendientes de uso sin PNRs activos también migran? Los tiquetes quedan del lado de la aerolínea y tú los puedes reexpedir bajo el mismo IATA sin ningún problema. Santiago, perdona, déjame agregar algo ahí. Si hoy existe un PNR y no tiene segmentos aéreos, pero sí tiene un segmento misceláneo, sí se podría migrar. Lo pueden colocar en el queue. Lo único que deben asegurarse es que no tenga fecha anterior a la fecha que le corresponda a la migración. He visto casos con misceláneos que dicen enero, febrero, que para ustedes en Amadeus es enero o febrero del año próximo. En Sabre yo no puedo llegar a enero o febrero del año próximo y lo considera que es pasado. Entonces, si yo borro ese misceláneo y le coloco una fecha futura, no sé, 2 o 3 meses a futuro, pues lo pueden colocar al queue y se puede migrar. Gracias, Juan. Otra era, asimismo los que somos, nos pregunta Aníbal, asimismo los que somos consolidadores en donde solo emitimos el PNR, pero no somos los dueños del mismo, por no estar la reserva en nuestro PCC, ¿se puede hacer el data mesh? El data mesh es responsable el dueño de la reserva y solo las que estén, y ustedes como consolidadores solo pueden migrar las que estén en su Office ID específico hacia el pseudo de Sabre. Correcto. Muy bien, yo tengo unas cuantas preguntas más. Santiago, me siguen reportando que no se te escucha bien, así que me gustaría que si pudieras solucionar el tema audio, sería súper útil. Así los clientes no pierden acceso a estas respuestas que estás dando. Juan, yo, como te decía, tengo varias preguntas. Nos decía José por allí, si una vez realizada la migración, la reserva queda tanto en Sabre como en Amadeus. Sí, Dale, Juan. sí quedan los dos. Lo que se crea en Sabre es como si fuese un espejo, pero al mismo tiempo ya se le avisó a la TAM por detrás de que a partir de ahora el dueño es Sabre y más allá la agencia de viajes. Esto es lo que va a permitir que cualquier cambio de horario que la TAM haga a futuro, el mensaje vía Q le va a llegar a usted y no va a caer en Amadeus. Bien, Aníbal nos pregunta, si soy el consolidador que emití, pero no el dueño del PNR, ¿puedo igual migrar?
Lo debe migrar el dueño de la reserva y donde esté la reserva en el Office ID de Amadeus donde esté. Si tú como consolidador devolviste ya las reservas al Office ID original, el responsable es el Office ID original donde está la reserva. Bien, muchas gracias. Jessica nos pregunta, ¿solamente funciona entonces en la misma agencia para pasar un récord a otro o se puede usar de una agencia a otra para emitir? Es decir, una agencia que tenga Amadeus para emitir en Sabre y después devolverlo a Amadeus otra vez. No, eso no existe. Eso no existe y recuerden que estamos haciendo esta presentación debido a que a partir del 1 de marzo la TAM anunció que no va a tener más conexión ni más contenido en Amadeus. Es decir, a partir del 1 de marzo no va a aparecer la TAM en Amadeus. Por lo tanto, no creo que lo quiera devolver hacia atrás. Pero de todas maneras, eso que usted preguntó no existe. Perfecto. Nos dice Beatriz, sí, entonces puede ceder las reservaciones a su OID principal y de ahí migrarlos a Sabre. Sí. Eso sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá de Sandra. ¿Las reservas sin itinerario activo que indican los tickets pendientes de uso se pueden remitir en Sabre siempre y cuando tengan la misma IATA o tienen que tener un segmento activo? Se pueden sobre el mismo IATA, pero ya te vas a tocar hacerlo más adelante sobre un itinerario creado en Sabre. Y ahí vas a tener tus segmentos activos, pero sí se pueden reexpedir. Aunque el PNR original no tenga segmentos activos, le pones un misceláneo, como mencionaba Juan, para poder moverlo hacia Sabre y de ahí ya puedes empezar a trabajarlo para hacer la reexpedición. Muy bien, nos comentaba Rauni por allí que cuando tú estabas mostrando, Juan, cómo poner las órdenes por cada OID, se había indicado que se debía hacer una orden por cada OID, pero luego apareció una planilla en donde se podía hacer la solicitud de varios OID. ¿Podemos repasar ese procedimiento? Sí, cómo no. En el caso de este proyecto, y solamente para agencias que tengan más de un OID, se puede utilizar esta planilla en Excel para hacer la solicitud. La idea es que por cada OID se debe de llenar una línea de toda esa información que pide. Y es básicamente lo mismo que pide también la orden que se hace en Sabre Central. Si no tiene este Excel porque no se lo han enviado, comuníquese con su director de cuentas y ellos se lo pueden hacer llegar. Espero que haya quedado claro entonces, Rauni, con esta aclaración. Em, Nos pregunta Caterine, en caso de tener solo tickets open de la TAM sin segmentos activos, ¿se puede hacer el data merge para abrir luego en Sabre esos boletos, esos tickets? Sí. Ahora, creo que la pregunta aquí vuelve a lo mismo. Si quieren mantener el mismo PN original donde lo emitieron para que pase a Sabre, pueden poner un segmento de retención dentro del PNR de Amadeus eh, para incluirlo en el data merge. Eso va a pasar al lado de Sabre y en su momento en el PNR migrado van a aparecer los tiquetes que tenía ese PNR. En su momento, cuando ya van a hacer la reexpedición, lo van a poder hacer sin problema bajo el mismo IATA. Sí, yo para agregar le diría, si ustedes quieren mantener esa visibilidad de esos PNRs que hoy no tienen itinerario, pero que los quieren mover, lo pueden hacer. Como dijo Santiago, se le agrega un RUA o misceláneo simplemente con una fecha posterior para que pueda pasar, para que el PNR pase a Sabre. Si no lo quiere hacer, bueno, cuando vamos a decir, dentro de 2 meses llega un cliente, quiero hacer un cambio, este es mi número de boleto. Usted puede hacer una reserva en Sabre, remitirla con ese número de boleto siempre y cuando esté utilizando el mismo IATA con que se emitió en Amadeus y no va a haber ningún problema. Bien, Sandra nos comenta, y podemos repasar el tema de cuáles son los mínimos números, las mínimas cantidades de reservas para migrar. Sandra nos dice,
así sean 5 reservas que queremos pasar a Sabre, ¿se tiene que hacer el data merge o hay alguna manera de pasarlo en forma individual? No, no se puede pasar en forma individual. Siempre tiene que pasar el data merge. Puede ser una, pueden ser 5, pueden ser 10, la cantidad que ustedes quieran, pero si quieren tener acceso a esos PNRs en Sabre, tiene que pasar el proceso de data merge. Perfecto. Muchas Y, gracias. Sí. claro, no quería recordarles, la idea es que si tienen segmentos de la TAM luego del 1 de marzo, no les va a llegar ningún tipo de información de la TAM. Cualquier cosa que quieran hacer, lo van a necesitar manejar con la TAM. Si hacen la migración, si hay cambios de horario, si hay cancelaciones o lo que sea que ocurra, van a tener la información que la TAM se la va a poder enviar. Esa es la diferencia. Bien, podemos comentar acerca, hay varias preguntas relacionadas a cuáles son los segmentos, el tipo de segmento que se puede migrar de un sistema a otro. ¿Podemos comentar sobre ese aspecto? ¿Por qué hacen la pregunta? El ejemplo que nos decía Julieta es si los PNRs con algún segmento UN o TK se van a migrar igual o si solo reservas con estatus HK. Alguien más nos preguntaba acerca de las reservas con estatus GK también. Los GK sí, todo lo demás debe ser HK. Si es un segmento vivo, que no es una copia, tiene que ser HK. Es decir, NO, UN, TK o HX, todos esos se rechazan y no van a migrar. Deben ser HK. Los GK sí se pasan, pero también van a pasar como GK, como pasivo. Eso era todo lo que preguntaron, claro. Hay muchas más preguntas, Juan, pero de repente querés seguir con la presentación y en un ratito volvemos a abrir espacio. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora del reporte. Así es, esta es la primera página del reporte donde les da un poco de información de, la agencia, cuál era en este caso sería cuál es el Office ID, cuál fue el queue donde se capturó, la fecha, cuántos fue el total de PNRs, cuántos fueron exitosos y cuántos fueron rechazados. Luego, y si se fijan aquí abajo, le estoy marcando donde dice resumen. Luego hay 2 tabs más, uno de exitosos y otro de rechazos. El de exitosos básicamente es una lista donde yo voy a tener el localizador de Amadeus del lado izquierdo y el localizador nuevo de Sabre del lado derecho. Y en el caso de los rechazos, van a recibir información como esta, y es porque les dice el tip, por qué fue el rechazo. Fíjense que en este caso dice que fueron 65 porque fueron past date. Habían 3 que era por el segmento, el estatus erróneo, probablemente eran TK o HX. Service not found es si la aerolínea hizo una reprogramación y ahora cuando se hizo la migración, pues no encontró el vuelo que estaba en lo que vino de Amadeus. Y más o menos esa es la idea. Entonces, debajo le va diciendo también cuáles son todos los localizadores de Amadeus y una descripción del error. Esto que yo lo puse aquí, lo tapé, porque hace mucho, antes de que tuviéramos los requisitos de GDPR, pues, agregábamos el nombre del cliente, el nombre que aparecía en el PNR, pero debido a estos requisitos, pues ya no podemos poner eso y entonces solamente lo que enviamos es error con el localizador de Amadeus y una descripción del error. Y estos son los que se deben de trabajar para tratar de arreglar y ver si en este caso les van a poder hacer las recapturas. Y recuerden que la idea es tener la mayor cantidad de PNRs en Sabre, cuestión de que ustedes puedan seguir recibiendo toda esa parte postventa, donde si hay algún cambio en el servicio, pues que ustedes puedan mantener a sus clientes informados. Entonces, vamos a ver un poquito detalles importantes de los PNRs migrados. Lo primero es ¿qué migra de Amadeus a Sabre? Todo lo que son los segmentos aéreos, los segmentos no aéreos que van a ser GK, los nombres, los teléfonos, el tiempo límite de emisión y la dirección de correo,
todo eso va a caer en su mismo campo en Sabre. Es decir, los segmentos van a estar donde van los segmentos. Los nombres van en los campos de nombre. Los teléfonos van en el campo de teléfono. Ahora, cualquier cosa que esté fuera de estos campos que mencioné, van a ir a los comentarios. Asientos pre-reservados, ancillaries, SCRs, OSIs, todo eso va a caer en el PNR de Sabre, números de boleto incluyendo, todo eso va a caer dentro de los comentarios. Por eso es que cuando usted va a un PNR migrado, hace asterisco T y no va a ver el número de boleto. Hay que ir a los comentarios para poder ver el número de boleto. De todas maneras, también tengo un ejemplo más adelante para hablarles de eso. Entonces, dentro de los comentarios, aquí yo tengo información que hace como que el match con el PNR que existe en Amadeus. Lo primero es que siempre va a haber una primera línea. Aquí sale la línea 25, normalmente sale en la 1, pero es el localizador viejo que existía en Amadeus. Luego va a encontrar que si tiene varias aerolíneas, siempre va a encontrar una línea con el localizador, en este caso de Canadá el primero y Cathay Pacific el segundo. Perdón, aquí vuelve y se repite el localizador de Amadeus y en la parte de abajo también va a ver cuál es el localizador de Sabre. Siempre que se vea una reserva que la firma que lo creó es DMG XAB, significa que fue un PNR migrado por DataMerge. Entonces, hablando del tiempo límite, muchas veces las aerolíneas nos envían vía SSR el tiempo límite de una reserva. Y puede ser que cuando se hace la conversión no haga un match con esta información que ellos les enviaron. Entonces, la idea es que se miren los remarks, si hay algún tipo de estos comentarios, y entonces poder hacer la entrada en Sabre para poner el tiempo límite, si es que esa reserva todavía no se ha emitido, el tiempo límite que la aerolínea les puso originalmente en el PNR de Amadeus. En el caso de los docs, para los viajes que son a Estados Unidos, donde se pone la fecha de nacimiento, si yo no voy a tocar el récord, si yo no tengo que hacer ninguna modificación, yo lo dejo todo tal cual. No tengo que hacer absolutamente nada. Ahora bien, si por alguna razón el cliente viene donde ustedes y le dice, necesito cambiar la fecha de nacimiento porque la que te di es incorrecta. Lo primero que debo de hacer en esos casos, recuerden que los docs ahora me caen en comentarios. Yo no los tengo dentro de la parte de los SSR en Sabre. Entonces, lo primero que tengo que hacer es contactar a la aerolínea para que borre esos docs del lado de ellos y cuando ellos les digan que ya los borraron, entonces ustedes lo pueden agregar en Sabre y les va a llegar y le va a llegar la información a ellos. Pero no debe de ponerlos antes de que lo borren en la aerolínea porque como eso se introdujo en Amadeus y ahora mismo no los tenemos disponibles en Sabre por el hecho de que está en los comentarios, la aerolínea lo debe primero borrar para entonces luego yo hacer el cambio ya en Sabre y agregarlos. Los números de boletos, como se fijan, se convierten en comentarios y simplemente lo que debo hacer es ir mirando los comentarios hasta que encuentre la línea que comienza con FA y ahí voy a tener acceso a ver los números de boletos que hayan en ese PNR. Para esas personas que han estado preguntando sobre si puedo migrar un boleto que está abierto pero que no tengo segmentos, si le agrego el misceláneos, pues voy a tener que cuando migre el PNR, voy a tener acceso a poder tener esta información en los comentarios de ese PNR. Esa es la razón por la que tal vez debieran hacerlo. ¿Qué pasa si luego que migra el PNR no tengo un localizador de aerolínea? Eso puede ser por una desincronización. Y en estos casos, lo que debemos hacer es simplemente contactar el soporte de Sabre a través de abriendo un caso y nosotros nos encargamos de manejarlo directamente con la aerolínea. Otra cosa, ¿qué pasa si luego de la migración ya me empiezan a llegar cambios? Siempre que el localizador que yo tenía de la aerolínea sea igual que el localizador que tengo de la aerolínea ahora,
puedo hacer los cambios que necesite hacer y ya no hay ningún problema porque está sincronizado. Si estos localizadores que están aquí o son diferentes o no hay, entonces es cuando debo reportarlo a nuestro soporte a través de abriendo un caso en Sabre Central. Y Carolina, me parece que con esto termina mi parte. Muy bien, muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Puede ser que alguna esté reiterada porque son muchas personas con dudas acerca de cómo es este proceso al que se tienen que enfrentar con estos cambios que estamos viviendo en el mercado. ¿Se pueden migrar las reservas únicamente con el número de tiquete? Nos pregunta Diva. Es lo mismo que hemos visto ahora. El tiquete siempre va a estar disponible, así no haya PNR. Si tú quieres mantener el PNR antiguo, puedes hacer lo mismo, le pones un segmento de retención o misceláneo y lo incluyes en tu solicitud de data merge. Pero no es necesario y no es obligatorio. El tiquete siempre va a estar disponible para que lo reexpidan sobre un PNR nuevo de Sabre o sobre el antiguo que migraron. Caro, perdona, ¿tú podrías repetir la pregunta? Porque yo creo que entendí otra cosa. Diva preguntaba si se puede migrar solamente con el número de etiquete. Ok, Así es como está la pregunta. si ella lo que quiso decir es que si el boleto tiene que estar emitido, no, se pueden migrar PNRs o emitidos o no emitidos. Y entonces que le agregue la respuesta de Santiago, que es la otra parte que tal vez aplicaría para ella. Perfecto. Muchas gracias. Nos dice Gonzalo, teniendo en cuenta que la TAM sale el 1 de marzo, ¿el data merge de la agencia debe ser 5 días antes, es decir, hoy? La solicitud, Bueno, tal cual. perdona, sí, dale, no, dale. La solicitud se hace, pero dependiendo también de la disponibilidad de ellos, ellos te van a comunicar cuando hay espacio para hacer el data merge. Tú lo que tienes que tener listo es esos PNRs en la cola que tú desfilas, en el momento de prepararte para el data merge. Y quiero reiterar, como les comenté, lo que estamos viendo es que en este momento están aceptando migraciones para el 20 de marzo. Es decir, que cuando vaya a hacer la orden, la regla de los 5 días, pues ya no la tenemos en este momento por el tiempo que ellos están aceptando. Use una fecha que sea del día 20 en adelante, porque anterior a eso no es probable que le vayan a negar. Y en caso de que le nieguen la fecha, ellos están exigiendo que vuelva a llenar otra orden con la fecha nueva. O sea que también es algo que deben de tomar en cuenta. Muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, les quiero recordar a todos que esta reunión está siendo grabada y dentro de las próximas 24 horas vamos a compartir con ustedes el enlace a esa grabación que va a quedar colgada en el canal de YouTube y también la presentación que Juan les compartió. ¿Sí? Así van a poder revisitar los contenidos porque hay muchas de las preguntas que llegaron que tienen que ver directamente con lo que está en esa presentación, pero tenemos ahora todavía un buen rato para seguir respondiendo a sus consultas. Nos pregunta Gustavo, ¿qué pasa si el PNR que se migra contiene segmentos de otras compañías aéreas? Como ejemplo nos pone una reserva a Madrid y que continúa con Iberia a Barcelona. ¿Y qué pasa con los vuelos kosher? Se migra todo. Se migra el PNR completo. Perfecto. Nos decía Luz, si hoteles y autos se mueven en GK y se mantienen en Amadeus, ¿no siguen activos en Amadeus? Como para seguir trabajándolos desde el Office ID y Record original. ¿Tú podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. Luz comentaba, si hoteles y autos los mueven en estatus GK y los mantienen en Amadeus, ¿no siguen activos en Amadeus? Ok. Estamos hablando de migración de segmentos de la línea aérea LATAM porque no va a haber conexión con ellos a partir del 1 de marzo. Todas las demás aerolíneas las pueden seguir utilizando en Amadeus de la misma manera, hoteles, carros,
el mismo proceso que utilizan hoy, lo pueden seguir utilizando. O sea que no habría ningún problema. Perfecto. Nos decía Mariana, ¿cómo es el proceso en el caso de un PNR creado, perdón, por un IATA diferente al de emisión? Si se puede migrar igual o se hace bajo otro formato. IATA lo que te afecta es la posibilidad de ver el tiquete del lado de Sabre. El PNR el que lo tiene que migrar es el donde está en este momento en el Office ID, donde está en este momento. Si alguien te cede a ti como consolidadora un PNR y está en tu Office ID, la orden la tienes que poner tú o el dueño del Office ID donde está la reserva siempre. Bien, Juan nos pregunta qué pasa si necesitamos realizar un cambio después del 1 de marzo y aún no se ejecutó el data merge. Juan, te cedo la pregunta. Lo tienen que hacer directamente con la aerolínea. Muchas gracias. Santiago, tú tenías algunas preguntas también que habíamos recopilado. Sí, creo que ya respondimos varias de esas. Bien. Hace unos años entraba a Sabre y eso hacía una entrada en Sabre y eso envía el PNR a Sabre. Eh, no, en este momento hay entradas de Sabre a Sabre para mover reservas de pseudo a pseudo, pero de Amadeus hacia Sabre no existe. ¿Cómo sé en qué categoría de QN Amadeus se utiliza para el data merge? En el documento, la información que compartió Juan en Centra, en los documentos que están ahí, aparece la información, normalmente es la categoría 0 la que se utiliza. Yo diría que pueden utilizar cualquier categoría que sepan que no les va a caer alguna reserva automática. Pero la categoría que sea, siempre y cuando esté limpia, la pueden utilizar. Las otras será quién nos da la fecha o es la que nosotros pongamos en el formato. Ya ahorita ya creo que lo respondimos. Debido a la gran cantidad de solicitudes, Amadeus se comunica y les da una fecha según la disponibilidad que ellos tienen. La otra era de Pablo Muñoz, que nos preguntaba que si un PNR tiene más segmentos de la TAM y otras aerolíneas, ¿qué pasa? Normalmente se migra todo el PNR completo. Perdona, Santiago, ¿podemos volver a la pregunta anterior? ¿Qué sucede cuando un PNR tiene Lo de la, segmentos de la TAM y otras aerolíneas? no, lo de la fecha. Ellos sí, para hacer la orden, deben de colocar una fecha. Les estamos diciendo que ya Amadeus en este momento está aceptando alrededor del 20 de marzo. Lo otro que puede pasar es coloque una fecha cualquiera. Amadeus va a devolverle diciendo la fecha sugerida que ellos tienen disponible para que usted pueda hacer el data merge. Lo único que va a tener que volver a hacer otra orden con esa fecha que Amadeus le está poniendo. Pero sí, desde el principio hay que poner una fecha. Correcto. Tengo otra pregunta acá de Verónica que dice, ¿el data merge es para todos los PNRs que están en Amadeus u otro GDS y que todavía no han sido volados o uno de sus tramos falta por volar? Capaz que podemos aclarar un poco, como tú, Juan, lo has hecho a lo largo de la reunión, acerca de cuáles son las características y el porqué de esta reunión también en este momento en particular. Sí, básicamente estamos haciendo esta presentación debido al anuncio de la TAM de que a partir del 1 de marzo no van a tener más su contenido en Amadeus. Usted puede migrar todas las reservas que usted quiera, pero en este caso lo que estamos viendo es que la mayoría de los clientes solo están migrando los PNR que tienen segmentos de la TAM. Ya al final usted puede decidir cómo usted lo quiere manejar, si quiere hacer solamente la parte de la TAM o si quiere pasar todos los segmentos. Y no importa si están parcialmente volados o no están volados completos. La idea, sobre todo con la TAM, es que a partir del 1 de marzo, cuando ya estén los PNRs en el lado de Sabre, usted pueda seguir recibiendo los mensajes desde la TAM de cualquier cambio que pueda ocurrir con sus segmentos. Gracias, Juan, y es bien oportuno
reafirmar un poco, como decíamos, el porqué de esta reunión. Claudia me preguntaba recién si ya era un hecho esta transición. Hasta ahora no hemos escuchado de la TAM algo diferente. O sea que, por Exacto. lo que entendemos, el plan sigue. Perfecto. Julieta decía, para poder migrar boletos abiertos, solo basta con tenerlos cargados en el campo FHE y agregar el segmento de retención. Una cosa importante, aquí lo que migramos son PNRs, no tiquetes. Eh, Tú puedes migrar con ese segmento de retención si quieres para mantener nuevamente la historia del PNR o puedes crear en su momento cuando vayas a hacer la reexpedición, puedes crear un PNR completamente nuevo en Sabre y utilizar el tiquete. El tiquete siempre, siempre va a estar disponible para que lo utilices y como te digo, lo que se migra no es el boleto, sino es el PNR. Bien, Rauni pregunta, si las agencias consolidadas no tienen Sabre, ¿ellos pueden solicitar la migración a la agencia emisora? Es decir, ellos hacen la gestión, pero llega a otra agencia. No, para poder hacer la migración tienen que tener un contrato con Sabre. Bien. Diana nos pregunta, ¿qué pasa si tengo la línea de retención a 300 días después? ¿Debo entonces cancelar esa línea y actualizarla a una fecha más cercana? 180 días máximo. Correcto. Bien, 180 días máximo para los segmentos de retención entonces. O sea que para quienes tengan reservas con líneas de retención con esas características, como el ejemplo que ponía Diana, 300 días después lo van a tener que modificar. ¿Sí? Otra pregunta que había es de Rauni, si los docs se tienen que eliminar sí o si se pueden ingresar con la entrada de Sabre simplemente. Juan, Si el PNR ya tiene los docs en la TAM, no tienen que tocarlos y no tienen que modificar nada. Ahora, si por alguna razón, por decir algo, el cliente viene y les dice necesito cambiar esa fecha de nacimiento, ahí es donde primero deben contactar a la TAM para que ellos borren lo que está en el PNR de la TAM y ya entonces usted puede ingresar la información correcta desde el PNR de Sabre. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que ya creo que quedó respondida que tenía que ver con el estatus de los segmentos como UN y HK. Dice Ignacio, buenas tardes. ¿Qué sucede si hacemos el data merge sobre una reserva que tenga segmentos UN y HK? ¿Deberíamos limpiarlas antes de hacerlo? En caso de que haya limpiar, ¿cómo yo podría chequear cuando ya esté en Sabre qué reservas tenían UN para luego emitir por reprogramación? en el reporte sale toda la información de cuáles fueron rechazados y las razones. Puedes llevar un control de todo lo que pasó y por qué se rechazó y si pasó exitosamente para poder trabajarlo. Muy bien. Em, Nos decía Beatriz si se podía evitar lo de hacer un Excel de cada OID, si para eso había que acceder al principal y solo llenar un archivo. Sí, esa es otra opción. Bueno, sí. Sí, eso es una opción que tienen, sí. Perfecto. Pero, perdón, Sí, pero como ya tendría solamente un OID, no puede utilizar el Excel. Tiene que hacer la orden en Sabre Central. bien. Luz pregunta, ¿cuáles son los misceláneos que se pueden poner en los PNRs sin segmentos activos con ticket open en el record? Son los segmentos de retención que ustedes usan en Amadeus para mantener vivos los PNRs dentro del sistema. Yo he escuchado que les dicen Miss o le dicen Rúa. Es lo único que sé. Más de ahí ya no sé. Nos preguntaba por allí Patricia si tenía una persona, un pasajero que ya había iniciado su viaje, pero regresaba después después del 1 de marzo, si también se podía migrar esa reserva. Sí, sin problema. Puedes Perfecto. migrar. Había una pregunta de Ana que decía si los tickets con estatus open, pendientes de uso todavía, y los EMDs debían enviarse también como un número de ticket independiente. Cuando se migran,
Eso está dentro del campo de etiqueta de Amadeus. Como mostró ahorita Juan, ese campo pasa a los comentarios de Sabre. Ahí vas a ver toda la información de todos los documentos que están emitidos dentro del PNR de Amadeus. Para los que no están familiarizados con Sabre, la entrada para ver los comentarios dentro de Sabre es asterisco papa 5. Bien, ¿había alguna pregunta relacionada a eso? ¿Cómo se hacían para ver los comentarios en Sabre? Y es esta entrada este comando que recién dijo Santiago, asterisco papa 5, despliega los campos de comentarios en las reservas Sabre. Muchas gracias, Santiago. Nos pregunta Tamara, ¿puedo crear reservas nuevas de LAN en Sabre y usar tickets pendientes emitidos en Amadeus? Sí, Sí desde se que sea el puede. mismo IATA, sí se puede. Perfecto. Aprovecho esta pregunta para comentarles, lo vamos a mostrar después también. Nosotros en el marco de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mercado, estamos desarrollando varias reuniones con diferentes temas y uno de ellos es especialmente sobre emisiones, revisados y reembolsos, y esa reunión tiene un módulo especial dedicado a cómo hacer las remisiones de boletos que fueron emitidos en otro sistema. Vamos a tener una reunión de esas el viernes, así que los invito a que después quienes tengan interés se inscriban y participen, porque vamos a hablar de todo el módulo que tiene que ver con las emisiones, revisiones y también reembolsos. ¿Sí? Tenemos por acá otra pregunta más. Bueno, había una pregunta de Bárbara que decía si tengo un ticket open de la TAM pero sin reserva, si puedo migrar solo el ticket o cómo sería. Eso ustedes ya lo respondieron, que lo que se migran son reservas y no boletos sueltos. Ujú. Mario decía, en resumen, nosotros identificamos los PNRs en Amadeus, hacemos la solicitud de Data Merge, un día antes movemos los PNRs a un queue asignado en Amadeus y también a uno en Sabre. No, Los mueven a este, Amadeus. Perdón, Santiago, dale. no, los mueven a Amadeus y ya una vez corre el proceso de Datamer, nosotros, Sabre, Amadeus los captura ahí, nos los cede a nosotros y nosotros los llevamos a la cola que se definió en la misma orden para entregarlos en Sabre. Pero solo los tienen que enviar a la cola de Amadeus. Y me gustó mucho ese resumen porque estaba bien. Bien, hay una pregunta y creo que de repente podemos ahondar, pueden ustedes ahondar un poco más en esta cuestión de los plazos y demás, ¿no? Porque Aníbal nos decía, los PNR que no estén logrados, que no estén, lo leo textual como llegó la pregunta. Ujú. Dice, los PNR que no estén logrados la TAM el 1 de marzo los toma a su propio sistema y los saca de Amadeus. Si este proceso estará disponible por plazos a partir del 20 de marzo, entonces ya no llegamos. Ok, lo que pasa es que lo que está creado en Amadeus no se va a perder. Los PNRs van a quedarse ahí. Lo que no va a haber es comunicación de la TAM hacia Amadeus. Es decir, cualquier cambio, ustedes no van a recibir ninguna información. Sí, potencialmente puede ocurrir que si la TAM hace alguna reprogramación, como eso no llegó a Amadeus, cuando llegue a Sabre va a estar desincronizado. Pero ya les comentamos qué hacer en caso de que haya algún PNR desincronizado. Simplemente nos lo envían a través de un caso a nuestro sistema de soporte y nosotros ayudamos a sincronizarlo de nuevo. Pero no es que se desaparecen los PNR que ya ustedes tienen en Amadeus. Van a seguir ahí. Lo único es que cualquier cambio de parte de la aerolínea no se va a reflejar en el PNR de Amadeus. Entonces, ¿van a poder ver el estatus de los boletos en Amadeus? Esa es una pregunta de Madeleine. Mm, no Sí, creo. No, no, porque, y si porque los ve no está acuérdate, actualizado, pierde sincronización. no, y es que como no van a tener la conexión, acuérdate que el boleto vive en la TAM y no van a poder verlo, pero sí lo puede ver en Sabre. Hoy, siempre y cuando yo tenga el mismo número de YATA en ambos sistemas, si yo voy a Sabre y hago la entrada Whisky Eco Tango Romeo asterisco Tango y el número de boleto, yo lo puedo ver. Y si yo crease una reserva nueva en Sabre, yo podría remitir ese boleto en Sabre. Lo único es que
Lo que tienen que tener cuidado, bueno, ya a partir del 1 de marzo ya será otra cosa. En casos anteriores no se debe hacer porque estaría duplicando los segmentos. Pero realmente hoy es algo que sí pueden hacer. Yo puedo entrar en Sabre y buscar un número de boleto de Amadeus y verlo en Sabre. Les agrego un comentario respecto a esto que nos comentaba hace un ratito Aníbal, y es algo que también otros participantes de este encuentro comentaron, que la TAM informa que los PNRs que no estén logrados al 1 de marzo, informa que no se van a poder migrar ni tener ningún control luego en Sabre. Eso es un comentario que ya lo vi sobre esa información que la TAM está distribuyendo entre los clientes. Entonces Aníbal continúa y dice que la TAM los toma a su sistema y la TAM y no vamos a poder usarlos para remitir en Sabre. Y nos cuenta que, por ejemplo, en el mercado de Argentina, ILATAM no está disponible. No, y yo iba a decir, si mencionó ILATAM, que yo sepa, eso lo están utilizando solamente en Brasil y el modelo de Brasil es diferente al resto de Latinoamérica. O sea que puede ser que allá sea algo diferente. Bien, muchas gracias. Un momentito. Sí. Nos decía Ignacio, en caso de ingresar datos del correo del pasajero sobre la reserva en Amadeus antes del 1 de marzo, ¿estos van a recibir notificación si tienen alguna reprogramación? Si la TAM tiene algo que utilizando el correo del cliente que ya sí está en el PNR de la TAM, se lo envíe, sí. Pero yo de verdad esa parte no manejo si la TAM tiene ese tipo de notificaciones. Muy bien. Nos comentaba Mariana que, bueno, esto también tiene que ver con las informaciones que los agentes están recibiendo, que habían sido informados que los tickets con status open no podían ser migrados y solo deberían ser remarcados a través de líneas telefónicas. Me imagino que a través de los call centers. No, sí se puede, se puede. Una cosa que me gustaría que capaz que también volvieran a comentar Juan y Santiago es acerca de cómo qué va a pasar con los boletos que necesiten ser remitidos una vez se haga efectiva la migración, que se haga efectivo el data merge, porque Paola nos decía, entonces no puedo hacer ni en Sabre ni en Amadeus una remisión. Mm, no entiendo. Ok, vamos a decir, ok. Luego que ya yo tengo el data merge completo y ya yo tengo mis PNRs en Sabre, yo puedo simplemente hacer un PNR o el PNR que migró. Por ejemplo, uno de los clientes me pide cambio de un segmento, yo hago el cambio en el segmento y luego utilizando la entrada de Refunds and Exchanges, WFR número de boleto, con eso yo puedo en ese mismo PNR hacer la remisión de ese boleto, siempre y cuando el IATA que se usó en Amadeus sea el mismo que tengo en Sabre. No entiendo por qué Latam puede estar diciendo eso. Esa era la respuesta de la pregunta, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntaba Natalia qué pasaba en el transcurso de la migración. Un pasajero llamaba para hacer un cambio en su reserva, si deberían, dice, dice el sector normalmente que solo la agencia puede realizar esa remisión. ¿Cómo se soluciona esto? La respuesta es la que diste recién. Pero realmente también en este caso debe de esperar que pase el proceso completo, que termine la migración y luego que ya tengamos ese punto, que lo van a saber cuando reciben el reporte, pues entonces ya ahí se puede hacer la remisión a ese boleto. Diva preguntaba qué pasa si alcanzaban a migrar las reservas de Amadeus a Sabre. Hasta donde yo tengo entendido, aunque la fecha está un poquito lejos, pero ellos están todavía dando fechas. O sea que lo que debe hacer es agendar su data merge a partir del 20 de marzo. Muy bien, muchas gracias.
Malio nos preguntaba cómo saber cuál es la categoría de queue en Amadeus para usar el Data Merge. Creo que Juan ya había respondido. Igual, normalmente se utiliza la cero, pero pueden utilizar cualquier categoría que esté disponible. Bien, acá hay una aclaración de una de las preguntas que ya respondimos que había hecho Paola. Y es si el pasajero pide cambiar la fecha en la transición durante este proceso de transición de migración entre sistemas. Si, por ejemplo, el pasajero viajaba el 8 de marzo y quiere ahora viajar el 12. Ok, asumiendo que la persona está en esta llamada, significa que todavía no ha puesto la orden de Data Merge, por lo que no va a pasar antes del 20 de marzo. En ese caso, esa persona tiene que comunicarse con la TAM y hacerlo con ellos. Ellos entienden el proceso que está ocurriendo, ellos saben todo lo que está pasando. Y si en época normal ellos puede ser que les digan que no tocan las reservas de una agencia, es muy probable que ahora por este caso sí lo hagan, porque ellos saben todo lo que está ocurriendo. Bien, esperamos, Paola, haber respondido con mayor claridad a la pregunta que usted tenía. Pregunta Gabriela, si tengo varios IATAs, la cantidad de PNRs estimados, ¿las indico por IATA o sumo todos y pongo el total de IATAs? Debe de colocar el total por cada Office ID. No nos llevamos del número de IATA, porque puede ser que usted tenga el mismo número de IATAs en diferentes Office ID. Recuerden que yo mencioné al principio que la base siempre es una orden por cada Office ID. Por lo tanto, en este Office ID tengo 5 PNRs, en el segundo Office ID tengo 300 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad que tengan. Muy bien, muchas gracias. Comenta Beatriz en el chat que la TAM hizo un seminario y dijo que si no hacían la migración, ellos apoyarían a hacer las remisiones. Nos pregunta Diana después hasta cuándo se puede hasta cuándo se puede pedir la migración de PNRs. ¿Cuál es el tiempo límite para ingresar el requerimiento de migración? Tiempo límite no existe. Lo único que les decimos es, como damos 5 días laborables antes, que es lo que exige Amadeus, para que no vayan a estar poniendo órdenes, no sé, digo 2, 3 de marzo, ya sabemos que hasta el 20 es lo que ellos están aceptando en este momento. Es para que no pongan las fechas tan cercanas, porque ya sabemos que se las van a negar. Entonces, pónganlas a partir del 20, pero tiempo límite de cuánto a futuro, no creo que exista alguno. No hay tiempo límite. Muy bien, muchas gracias. Desiree preguntaba si los boletos no usados en Amadeus se iban a poder usar. Sí, Usar en Sabre sí, siempre y cuando tenga el mismo número de IATA de Amadeus. Muy bien. Mario nos había preguntado, después de hacer mi solicitud y cuando se hace la migración, ¿cómo sé qué PNRs hay migrados? en el reporte llega toda la información de los PNR migrados, los exitosos, los rechazados y la razón de por qué fueron rechazados. Ahí puedes ver toda la información. Eh, claro, Y- lo puse en la pantalla ahora. Bien, La diferencia a cómo se ve aquí es que yo voy a tener dos columnas. Una columna como esta va a ser el localizador de Amadeus y voy a tener en la otra columna el localizador de Sabre. Y de esa manera pues pueden ir haciendo el match de lo que tenían antes con lo que tienen ahora en Sabre. Así es como lo ven los exitosos. muy bien, gracias. Gabriela preguntó, ¿podemos encolar PNRs hoy, mañana, pasado y recién hacer el envío del data merge 3 o 4 días después? Sí, lo importante es que a la fecha en que pusieron, en que le aceptaron el data merge, deben ahí estar todos los PNR que quieren que se conviertan. Mi sugerencia es que hagan una sola entrada, como mencionó Santiago antes, que es una entrada tipo LPO para tomar todos los segmentos activos. En este caso los pondrían para la TAM solamente y que los pongan en el queue. Que lo hagan una sola vez y de esa manera no tienen que estar tampoco encolando los PNRs a cada momento. Va a ser mucho más fácil para ellos también.
Perfecto, entonces, bueno, Diana repregunta sobre esto, si puede ir entonces encolando los récords en el queue desde ahora hasta el día del data merge. Sí, pero tengan en cuenta también que entre el tiempo en que empiezas a poner los segmentos y de pronto hay una actualización de estatus o algo, y esos, si te cambian un HK, un TK, un HX, te los va a rechazar. Sí, por eso es bueno que lo hagan el día anterior o el mismo día, por lo menos 1 o 2 horas antes de la hora en que ellos designaron. Correcto. En caso de tener fecha de data merge asignada para el 16 de marzo, cuando la TAM ya no estará en Amadeus, ¿es posible migrar algo? Eso era una pregunta de Rosario. No tiene que esperar la fecha que Amadeus le designó. Si entendí bien la pregunta. Los PNRs van a seguir en Amadeus, pero no tienes que esperar a esa fecha para mandarlos a la cola, los puedes mandar antes si quieres, porque después de Bien, cierta fecha ya no va a haber cambios en el estatus y pues de todos modos te van a llegar. Ni va a poder hacer nada nuevo tampoco, exacto. Exacto. ujú. ¿Podemos repetir entonces hasta cuándo se puede pedir la migración de los PNRs? No hay tiempo límite para pedirlos. Bien, En este momento, Amadeus está aceptando para el 20 de marzo y hacia adelante. Entonces, es bueno que cuando vayan a colocar la orden, utilicen una fecha de 20 de marzo hacia adelante. perfecto. Mariana había preguntado si se puede ceder un PNR sin segmento activo con ticket open de Amadeus a Sabre. No, eso no existe. Por eso es el proceso de data merge. Yo no puedo ceder nada que esté en Amadeus a Sabre. Bien, nos pregunta Celeste, ¿puedo trasladar una reserva de Amadeus para Sabre de United Airlines, por ejemplo? Si lo que quiere decir es pasar por el proceso de data merge, sí. Puede ser cualquier línea aérea. Y hay que ponerle, perdón, Beatriz dice si hay que ponerles un segmento GK para poder pasar las reservas si no tienen récord activo. No, no un GK. En el caso de Amadeus se llaman segmentos misceláneos o RUA. Ujú. Eso es lo que necesita agregarle si quiere migrar un PNR que no tenga segmentos aéreos vivos. Bien, Diva nos consulta. Yo migro un boleto, pero el titular ya no viaja. ¿Se puede hacer cambio de nombre? Ya eso es una pregunta que le debe hacer a la aerolínea. Bien. Como decía, hay varias preguntas que estaban relacionadas y que fueron quedando contestadas también con la presentación que tú estabas mostrando, Juan. Algo que es muy importante, vamos a mandarles después esa presentación que Juan mostró con la grabación del encuentro y también les vamos a pasar los enlaces de los próximos encuentros que vamos a tener. Sobre todo el más importante de esta semana es el de emisiones, revisados y reembolsos, porque hay un módulo especial que habla acerca de cómo tratar las reservas o los boletos que hayan sido emitidos en otro sistema y que tengan que ser accionados ahora en Sabre, ¿sí? Susi nos había dicho, ¿qué pasa si no se ha hecho aún la migración y recién se la hace y se la hace recién el 20 de marzo? Sí, igual se podían cargar todos los PNRs desde el 28 de febrero. Porque la razón del retraso es que Amadeus no tiene la capacidad de poder tener otras órdenes nuevas más las que ya tienen aceptadas. Tienen órdenes aceptadas que le ocupan todo el tiempo y esa es la razón por la que no se puede o ellos no van a poder capturar la data hasta la fecha en que le acepten a usted. Esa es la razón. Bien.
Francisco nos pregunta, ¿se pueden realizar cambios de boletos emitidos desde nuestro sistema Sabre sin una autorización previa de la TAM? Cambios como una remisión. Así es como está enunciada la pregunta. No sé, Francisco, si quiere agregar algún dato más, pero te reitero. Pregunta si se pueden realizar cambios de boletos emitidos desde nuestro sistema GDS Sabre sin una autorización previa de la TAM. Ok, mi respuesta sería, cualquier agencia IATA que es el dueño del boleto puede hacer un cambio sin tener que solicitarle nada a la aerolínea, siempre y cuando cumpla con las reglas ya previstas por la TAM. Bien. Luz pregunta, ¿puedo remitir un ticket emitido en Amadeus en Sabre sin estar migrado siempre que el ticket original esté en Amadeus, en el mismo IATA en que tengo la reserva en Sabre, siempre que sea el mismo número de IATA? Sí, Bien. pero ten en cuenta que si deja el PNR vivo tiene un PNR vivo en Amadeus, donde estaba el ticket original, y tiene nuevo en Sabre antes de la migración, tiene que tener en cuenta que no va a haber duplicados ni nada, ¿no? Ujú. Bien, muchas gracias, Santiago. Gustavo nos preguntó, ¿qué pasa con el campo FSR de Amadeus y en Sabre se carga a continuación del nombre? En Argentina se utiliza para identificación fiscal del pasajero, especialmente en código que no tiene ticket emitido. Sí, esa fue la pregunta de la sesión anterior que tuvimos que buscar respuesta con otro grupo. Básicamente, sí se migra ese campo dentro del nombre. Lo único que debes revisarlo luego, debido a que no sabemos la cantidad de caracteres que acepta Amadeus versus la cantidad que acepta Sabre, para evitar de que se pueda cortar algún carácter. Pero sí migran dentro del campo del nombre. Muchas gracias. Estoy revisando a ver si nos quedaron más preguntas Déjame que hacer no un hayan... comentario en lo que tú Sí, buscas claro. esas preguntas. Algo que ahora lo acabo de pensar, porque hemos estado hablando de los segmentos de la TAM, pero ustedes han hecho muchas preguntas de PNRs que no tienen segmentos de la TAM y que le van a poner un misceláneo. Cuando ustedes hacen la entrada para buscar todos los PNRs activos de la TAM, eso no va a incluir esos PNRs que tienen solamente el misceláneo. Entonces deben hacer una segunda entrada para buscar esos misceláneos, o mientras los vayan arreglando por lo que habíamos comentado de la fecha, los podrían ir incluyendo dentro del queue, cuestión de que ya estén ahí dentro y que también se puedan convertir. Pero realmente, si piden solamente lo que son segmentos activos de la TAM, eso no va a tomar en cuenta todos esos misceláneos que ustedes han estado preguntando. Juan, teníamos una pregunta de Sofía por aquí que decía, ¿sirve agregar segmentos activos para migrarlos y una vez en Sabre eliminarlos? Técnicamente sí, no creo que la TAM le guste porque eso es un costo. Cada vez que ustedes hacen una reserva en un GDS para una aerolínea, eso es un costo. Entonces, el usted hacerlo, técnicamente se puede, pero la TAM no creo que pueda hacer que los multe por malas prácticas. Vamos a ponerlo de esa manera. Bien. Patricia nos había preguntado, ¿qué puedo hacer mientras Amadeus se demora en migrar las reservas desde el sistema? ¿Cómo voy a saber si hay algún cambio? ¿Llamar todos los días a la TAM y ver qué pasa con esas reservas? Yo no quisiera contestar esa pregunta, pero lamentablemente sí. Es lo único que podría hacer. O tal vez ayudarse con la página de la TAM para ver la información, pero lamentablemente no tengo otra respuesta que poderle dar. Bien, muchas gracias, Juan. Ruth nos había hecho una consulta que decía, ¿habría alguna forma de saber antes de la migración si el IATA Amadeus sería igual al de Sabre? El IATA es casi parte de la razón social de la agencia. El IATA es con el que estás identificado.
Si lo usas en Sabre, en Amadeus lo puedes usar en Sabre sin problema y no vas a tener inconvenientes. Bien. Nos pregunta Rosela por el chat, nos dice, me quedó la duda referente a los segmentos misceláneos. Rosela, tal vez podría reformular la pregunta, si podemos hacer que Santiago y Juan contesten con mayor precisión a esa duda que le quedó. Mientras tanto, comento la pregunta de Celeste. ¿Cuánto tiempo dura la migración? Nos preguntaba. Depende de la cantidad de PNRs y depende de cuántas agencias estén haciendo al mismo tiempo. Por experiencia, hace poco yo trabajé una migración con una agencia en Estados Unidos que eran aproximadamente como 1.500 PNRs y en 1 hora y 30 minutos, luego de que Amadeus avisó de que ya se había hecho la captura, ya estaban listos y ya teníamos el reporte. O sea que 1.500 PNR, hora y media más o menos para que tenga una idea. Bien, muchas gracias. Estoy recorriendo las preguntas que fuimos sacando del chat y están la gran mayoría respondidas. Acá Rosela nos aclara un poco más sobre la pregunta que tenía. Entonces dice, si tengo un PNR emitido con segmentos HK y segmento misceláneo para tenerlo vivo, ¿también tendría problemas para migrar si el segmento misceláneo indica enero, febrero? Eso es correcto. Porque lo que va a hacer es que ese segmento va a tomarlo como pasivo y eso va a hacer que rechace la reserva completa. Entonces, como tiene ya los segmentos activos aéreos, puede borrar el misceláneo o simplemente borrarlo y agregar uno nuevo con una fecha futura dentro de 2 o 3 meses. Perfecto, esperamos haber aclarado entonces, Rosela, su pregunta. Muchas gracias por aclararnos. Les aprovecho para reiterarles que vamos a mandar la presentación que se mostró en el día de hoy y también la grabación de este encuentro para que ustedes tengan acceso a ese material, que lo puedan compartir con sus colegas o que puedan revisitar también estos contenidos. Vamos a mostrarles después también cuáles son las nuevas fechas que tenemos para otros encuentros durante esta semana, que tenemos bastantes cosas. ¿Sí? No hay ninguna pregunta más en el chat. Alcanzamos a responder casi todas, ¿sí? Porque había algunas que estaban reiteradas y bueno, se fueron contestando a medida de que iba transcurriendo la presentación. Todo el historial, una pregunta más, ¿todo el historial completo de la reserva se migra? No, solamente la información que está en el PNR. El historial no pasa. Bien, esa nos había quedado para atrás, era una pregunta de Aníbal. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Lo que voy a compartir ahora para que puedan ver y comentamos sobre eso es las fechas, como le decía, de los próximos encuentros que vamos a tener en esta semana y en la semana que viene también. Sí, vamos a tener mañana una reunión de Quick Start. Quick Start es básicamente una reunión en la que se va a comentar para las agencias nuevas en Sabre, para aquellos clientes que están dando sus primeros pasos en Sabre, se va a comentar acerca de el proceso de implementación. Vamos a tener el 24 de febrero una reunión sobre Sabre Básico Express. Es una reunión en la que se comentan sobre los aspectos esenciales para trabajar reservas en Sabre, desde la disponibilidad hasta la cotización también, cuáles son los campos más importantes de las reservas para que ustedes puedan hacerlas en Sabre. Sirve también esa reunión en muchos casos, tomando el contexto de post-pandemia en el que estamos viviendo, como un refresh para quienes habían empezado a trabajar recién con el sistema antes de que empezara la pandemia y bueno, por distintos motivos no han podido trabajar con asiduidad, así que también los invitamos para quienes se quieran inscribir.
El día 26 de febrero, que es el próximo viernes, vamos a tener la sesión esta de la que les comentábamos, que es sobre emisiones, reembolsos y revisados en Sabre. Vamos a estar recorriendo el proceso básico de emisión, el proceso de reembolso de boletos, y hay mucho contenido acerca de los revisados, tanto en sus formatos automáticos como manuales para boletos parcialmente usados o sin usar. Y como les decía, hacia el final tenemos en esa reunión un módulo que se encarga especialmente de mencionar cómo accionar los boletos que vienen de otro sistema y deben remitirse en Sabre. Así que es una reunión que vale la pena y los invitamos a que se inscriban. Yo les voy a mandar después en el material de seguimiento el enlace de los enlaces de inscripción para cada uno de estos eventos. ¿Sí? Y Rosela nos hacía otra pregunta, Juan, que llegó recién, si se puede cambiar la fecha de un data merge en caso de que haya disponibilidad para una fecha anterior. Sí, sí, siempre y cuando Amadeus lo acepte, no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me estaban preguntando ahora cómo hacen para saber cuáles son los horarios de estos eventos y demás. Les vamos a mandar la información después, ¿sí? Con el enlace de inscripción a cada uno de ellos y así se especifica cuáles son los horarios para cada uno de los mercados, ¿sí? De estas reuniones. Nos comenta Rosela sobre esto último que decía, si se hace una nueva solicitud y si hay disponibilidad antes, ¿se anula la solicitud original? Sí, normalmente eso es lo que hace Amadeus. Ellos tan pronto la rechazan, si ya no hay ningún cambio, que casi nunca lo hay, básicamente ellos eso lo descartan y toman solamente lo que va llegando nuevo. O sea que con eso no habría ningún problema. Perfecto, muchas gracias, Juan. No quedan más preguntas en el chat. De todas maneras, lo que me gustaría comentarles es que con Juan y Santiago vamos a revisar las preguntas que ustedes enviaron. Quedaron respondidas en un 99%, diría, pero se nos pudo haber pasado alguna que tal vez nos pareció parecida a alguna otra y no se contestó. Quédense tranquilos que las vamos a revisar y las que requieran seguimiento, así lo haremos, ¿sí? Em, no sé, Juan, si tienes algo para agregar. Lo último que me queda es agradecer a todos por el tiempo que nos han dado para escuchar sobre el proceso de Data Merge. Y si tienen alguna pregunta, por favor, contáctese con su director de cuentas, que ellos le pueden asistir con el proceso. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, agradecerles a todos ustedes por la presencia y por el tiempo en el día de hoy. Para nosotros es muy importante convocarlos, es muy importante que ustedes nos acompañen y sobre todo como decíamos, en todo este contexto de cambios en la industria y con estas acciones que emprende la TAM, era muy importante para nosotros apoyarlos desde nuestro lugar, acercándoles todos estos contenidos. Esperamos, por supuesto, que esta información les haya sido de utilidad y les recordamos que dentro de las próximas 24 horas les haremos llegar los materiales de esta reunión del día de hoy, que es la presentación que Juan les mostró, también la grabación de este evento para que ustedes puedan compartirlas con sus colegas o volver a escucharla. ¿Sí? Algo importante también es que vamos a incluir un enlace a la encuesta de satisfacción de esta actividad. Es importantísimo que ustedes la llenen para evaluar la reunión de hoy, pero para que también propongan sobre qué otros temas ustedes quisieran escuchar de nosotros en el futuro. Muy importante particularmente es que vamos a mandar los enlaces de inscripción de estas actividades que estábamos comentando que se van a desarrollar a lo largo de esta semana y de la semana que viene también. Muchos de ustedes seguramente habrán recibido la semana pasada, el día viernes, las invitaciones para los eventos que están programados para esta semana, por ejemplo, la reunión de Sabre Básico Express, que será el miércoles. Pero de todas maneras, ustedes que quedan todos en nuestra base de datos van a recibir las invitaciones para que ustedes elijan el horario de su conveniencia, el día de su conveniencia para unirse a estas reuniones. Por mi parte, como les decía, agradecerles a todos ustedes. Gracias por su tiempo. Para nosotros vale mucho que nos acompañen. Muchas gracias, Juan Durán, y muchas gracias, Santiago Gallegos, por esta excelente presentación del día de hoy. Es un placer trabajar con ustedes. Gracias, Muchas Carolina. Gracias a gracias. todos.
Gracias, Bueno, Juan. espero verlos a todos en próximos encuentros. Muchas gracias en mi nombre y nombre del equipo de campañas para Latinoamérica. Muchos saludos y que tengan muy buenas tardes.